Vamos a pasar un video del recorrido para las personas que no nos conocen. ¿Qué es capaz de lograr una víctima? Nuestra historia me enseñó que lo imposible. Mi nombre es Paola Andrade, soy sobreviviente de abuso sexual. Fui abusada desde los 5 años hasta los 16 años y hoy rompo el silencio en Ecuador para que el país se una y diga no más abuso sexual. Ecuador dice no más. El 2016 hice pública mi historia para romper el silencio que existía frente al abuso sexual en Ecuador. Me había pasado mi vida entera reconstruyendo los pedazos en que me rompió el abuso. Me había enamorado y casado con otro sobreviviente de incesto. Y hacer algo para que nadie tuviera que repetir nuestras historias se volvió una obsesión. 2, 3. La iniciativa la impulsan justamente quienes han sido víctimas, quienes les tomó muchos años atreverse a verbalizar el abuso, a enfrentarlo y también hacer algo al respecto. Así es, Steffi, mi esposo Ricardo Vélez y yo somos sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestros hogares. Empezamos a investigar sobre el tema, 3 años, 750 artículos y libros leídos, 14 por semana. Y nos dimos cuenta que la única manera que esto en otros países ha llegado a remediarse, a empezar a solucionarse, es cuando una persona que fue víctima se convierte en sobreviviente, porque su voz no se va a callar. No más excusas de los valientes, de los que rompen el silencio. Invertimos todos nuestros ahorros en producir con celebridades la primera campaña que se atrevió a gritar no más. ¡Atención! Abusadores sexuales. Pedófilos. Padres y padrastros abusivos. Madres que no defienden a sus hijos. Familias negligentes. Una campaña valiente que llamó a las cosas por su nombre. Fuimos los primeros en crear herramientas para víctimas. Los voceros que tenemos hoy en día, que son más de 70 embajadores de la campaña Ecuador Dice No Más, ponen todo su tiempo, están pendientes y están realmente muy entusiasmados con ayudar. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y llegamos a 15 millones de personas en un país de 17 millones. Logramos darle voz a quienes jamás la habían tenido. Nuestra historia sacudió al país, generando un efecto dominó que lo cambió todo. Acabamos con el silencio y creamos un terremoto social que develó miles de abusos sexuales ocultos en el sistema. Una alarmante denuncia en Ecuador. Se han registrado 6.368 casos de violencia sexual por parte de profesores. Al menos 340 maestros en todo Ecuador enfrentan procesos por distintas formas de abuso, aunque el Ministerio de Educación siga intentando oficializar la cifra del abuso en las aulas. Estupro, violación, atentado al pudor, corrupción de menores. Nuestro grito despertó a millones. La fuerza de las víctimas obligó al Estado a reconocer la magnitud del problema. La justicia ordenó, por primera vez, realizar un acto de reparación a las víctimas. En este momento hago la develación de la placa en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo. Los forzamos a publicar las primeras estadísticas en 25 años. 52.000 casos de violencia sexual infantil. Nuestro grito despertó a la sociedad entera y las denuncias crecieron en un 3.150%. Pero no nos detuvimos allí. Cruzamos fronteras para forjar alianzas que protejan a las infancias. Nos preparamos con los mejores. Visitamos a la propulsora de la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas en el Senado de la Nación de Argentina. Y en 2018 logramos que Ecuador hiciera historia. Impulsamos un cambio constitucional
para que los delitos sexuales contra niñas y niños no prescriban jamás. Cambiamos las leyes, cambiamos la historia. Hoy somos una organización pionera en la prevención del abuso sexual. Revolucionamos el enfoque educativo al implementar la metodología del cerebro guardián, que empodera desde la infancia. Con ella hemos creado 35 programas que han alcanzado a 4.8 millones de niñas y niños y capacitado a más de 550.000 adultos en 5 continentes. Por eso, creamos algo que nunca antes existió, una academia de supervivientes en el corazón de las regiones más violentas del país, en esos territorios donde se cruzan la pobreza, la violencia machista y el abandono institucional, donde los asesinatos violentos de niños y niñas han aumentado en un 700% según UNICEF, y el suicidio infantil ha crecido en un 480%. Allí graduamos a 468 mujeres que sobrevivieron las formas más extremas de violencia de género. Dimos prioridad a mujeres afroecuatorianas, indígenas, madres migrantes y mujeres con discapacidad de todas las edades. Hoy, ellas no son solo sobrevivientes de trauma, son lideresas comunitarias, protectoras vivientes de la infancia, faros de justicia donde el Estado jamás se atrevió a llegar. Y porque sabíamos que la violencia no afecta a todas por igual, que las niñas y adolescentes con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más riesgo de sufrir abuso sexual. Creamos las primeras herramientas de prevención del abuso en Hispanoamérica, en braille, lenguaje de señas y formatos accesibles para discapacidad intelectual, porque sus vidas importan, porque no dejar a nadie atrás no es un lema, es un llamado a la acción, uno urgente. Te necesitamos. Ahora queremos llevar esta historia a las más de 650 millones de víctimas de abuso sexual en el mundo. Queremos que sepan que el dolor no las define. Este documental es una prueba viva de que las víctimas somos capaces de lo imposible. Tenemos que cambiar la cultura de escuchar a la víctima. De que podemos liderar, cambiar leyes, crear soluciones, transformar sistemas enteros. Somos capaces de cambiar el mundo. Crean en ustedes. Bueno, mientras estábamos viendo el video de nuestra trayectoria, se ingresaron algunas otras personas, les damos la bienvenida. Y yo creo que la primera cosa es, ante esta cifra, decir 650 millones de víctimas en el mundo. El secreto mejor guardado, la violencia contra la infancia. ¿Puede ser posible una cifra tan grande? Y yo les diría que el tema de la violencia, que pueden haber varios tipos de violencia, pero cuando hablamos de infancia, todos los tipos de violencia pueden llevarla a la violencia sexual. ¿A qué me refiero? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lorena? Me está diciendo buenas tardes. La primera violencia es la violencia del no hacer, que se llama la negligencia. Es la violencia de no hablar de este tema desde que son, yo diría, desde que son bebés y tú llevas al bebé a un pediatra cuando es la persona más vulnerable. Y para que tengan idea de algo sumamente serio, un bebé violado en cámara llega a valer hasta $10.000. Eso es lo que vale un bebé violado en cámara. Y mientras estamos hablando, eso pasa con bebés en todas partes del planeta. ¿Y por qué existimos 650 millones de adultos que hemos vivido esto en la infancia y por qué no están incendiando las calles? Yo creo porque los niños no votan, porque los niños no tienen una representación pública. Por eso es tan importante, especialmente, yo no diría en Ecuador, porque 1 de cada 2 niños en el mundo es víctima de algún tipo de violencia. Ojo, esto es muy importante.
Y este tipo de violencia genera un impacto en el árbol neurológico más destructor que absolutamente ninguna otra incidencia, como por ejemplo, solo por vivirla tienes 20 años menos de esperanza de vida, 5 veces más propensión a sufrir cáncer, hipertensión, diabetes, infartos. Es la primera causa de suicidio y depresión en el mundo, está ligado a todo un rango de enfermedades mentales y también todo un rango de diagnósticos de problemas de aprendizaje. Te hace 5 veces propensa a sufrir adicciones, alcohol, a drogas, y lo más importante, genera pobreza. Hace unos 2 meses atrás, la ONU me llevó a abrir la cumbre mundial de alimenticias, y una de las cosas que yo dije es, donde va a existir violencia, va a existir pobreza. Una de las cosas más complicadas en la vida con Ricardo, yo creo que hemos caminado un largo camino, y si ustedes nos ven en la calle, nos van a seguir viendo con el mismo carro. Seguimos viviendo en una casa alquilada. La violencia puede generar ese tipo de riesgos y ese tipo de polarización. La polarización, en nuestro caso, yo digo gracias a Dios, esa compulsividad que genera las consecuencias en el cerebro, no se fue hacia las drogas, no se fue hacia el alcohol, ni tampoco hacia generar o acumular riqueza, sino devolverlo. Pero es, yo diría, el primer problema de salud pública en el mundo, y la razón por la que no están incendiando las calles las personas es porque los niños no tienen voz en un mundo adultocéntrico. Entonces, qué importante que somos quienes hemos sido víctimas, personas que estuvimos en algún momento en una situación de violencia y no teníamos ningún control, sobrevivientes, una persona que a pesar de ya no estar en una situación de violencia, todavía está lidiando con las muchísimas secuelas que tiene la violencia, y muchas veces todavía lidiando con el agresor, que es en un 27% el papá de sangre, no el novio de la mamá, no el padrastro, no el docente, que es por donde se rompen las sogas. Si ustedes ven tras nuestra campaña, lo primero que sale en los abusos en las escuelas, y sin embargo, el 64% son miembros de la familia. Y superviviente, que es una persona que finalmente comprende toda esta desregulación que existe en su sistema nervioso y empieza a ponerse primero él o primero ella, empieza a poder cortar los lazos con la familia, que son muy importantes, porque según la National Children's Alliance, donde hay violencia, ya no hay una familia, especialmente violencia sexual, la familia se transforma en una tribu. Y además porque es mucho más favorable una familia rota que decenas y luego centenas de generaciones víctimas de violencia. Mi mamá fue abusada por su abuelo, mi abuela fue abusada por su padrastro, mi bisabuela. Esto es un tema de generación en generación. ¿Y por qué pareciera mágico? No. Primero, porque si tú crías a un niño o a una niña con los mismos patrones negligentes que tú heredaste de tus padres, que son los que normalmente vienen fácil a ti porque es como te criaron. Hay mucha gente en muchas conferencias que hemos dado, yo diría que hemos dado posiblemente más de 1000 conferencias, y muchísima gente dice, a mí me pegaban, me molían a golpes y míreme, yo estoy bien. Claro, mi respuesta es, yo no puedo ver qué otros problemas tienes como pareja, como padre, como colaborador, pero yo sí puedo ver lo que se llama costo-oportunidad, que quiere decir que todas esas consecuencias que tiene en el cerebro la violencia, cuando ya se mide, lo ha medido fondos como el GIS, le cuesta a la persona 13 días anuales a un empleador de consecuencias como enfermedades, como déficit de atención, como polarización, como depresión, etcétera, ¿no? Entonces la violencia jamás es la respuesta, ¿no? Y aquí he dicho algunos términos para empezar a conversar. El primero es
somos 650 millones. Segundo, sigue siendo el problema más prevalente de salud pública en el mundo. Mientras hablamos, cada año la mitad de los niños del mundo van a vivir algún tipo de violencia y su cerebro va a cambiar y su cerebro se va a devastar. Y esto no cambia. Y en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, existe un abandono estatal. Nosotros en Ecuador y Más no tenemos fondos, antes teníamos fondos municipales. Existe un abandono, solamente aparece el tema cuando hay alguna coyuntura política. Me tocó dar entrevista a CNN hace unos 2 meses atrás porque pusieron el tema de la castración química y vuelve a salir el tema. Es volver a abusar a los niños en una cultura donde ese niño o esa niña no tiene poder, porque la violencia, especialmente la violencia sexual, es un tema de poder. Y por eso es que para nosotros es importante empezar cambiando la conversación de cómo nos tildan a las víctimas. Cuando nosotros salimos con Ricardo con la campaña en el 2016, y era una campaña empoderadora, era una campaña que nos costó 5 años construirla, mapear el mundo y ver qué es lo que no quería. Y no quería en la foto del niño contra la pared, que era una foto que a mí me triggereaba, me volvía a pasar una factura de volverme a hacer recordar mis abusos, a volverme a hacer sentir mal. Queríamos, como ven en todo nuestro recorrido, y es la razón por la que hemos ganado tantos premios, queríamos retar el concepto que se tiene de las víctimas y rehacer ese concepto y decir, una niña que es violada por su padre en la noche y se levanta a desayunar con él, cosa que no tiene que pasar, pero para que no pase, debemos estar esas personas que lo hemos vivido alzando la voz. No es una persona normal, no es una persona lastimera, no es una persona inferior, no es una persona débil, avergonzada o sin poder. Es una superhumana, así me veo yo. No desde el ego, pero sí desde la resistencia y la capacidad. Ricardo tiene una frase, mi esposo, que es, mira lo que me tocó pasar a mí. Cualquier cosa que tú me digas, yo me voy a mirar y voy a pasar ese obstáculo, porque no soy como cualquier persona. Soy una persona que le tocó pasar lo más difícil de las personas que estaban ahí para protegerme. Y eso es importantísimo porque cuando yo hablo y capacito, sé que estoy hablando a otras víctimas, sobrevivientes o supervivientes. Y lo primero que va a pasar es que se van a emocionar con el tema o lo van a bloquear durante mucho tiempo, pero cuando llegamos nosotros a sus vidas significa que ya han dado ese paso de, ok, voy a hablar de eso, y creen que todo el mundo se va a volcar para hablar de eso. Y la primera cosa con la que se topa es con una resistencia en las personas. Es como si lo pones en un grupo de WhatsApp de madres, usualmente no te van a responder. Las personas tratan al tema como lo hemos tratado durante mucho tiempo, como que es un tema doloroso. Antes decían, y hemos ido corrigiendo en vivo en noticias, ¿no? Antes decían, es un tema delicado. Yo tengo un problema con esa palabra, porque esto es delicado, esto es un vaso de vidrio. Entonces, como es delicado, lo topo, o no lo topo, o lo dejo en un lugar. Hablar de violencia es un tema importante, vital, y además darle voz a esos niños, niñas y adolescentes que fuimos y que en este instante siguen estando en una situación de vulnerabilidad, debe ser algo importante, debe ser algo vital. Y yo diría que esa es una de las razones por las cuales Ricardo y yo, pese a tantos obstáculos, pese a todo el desborde de trabajo que esto significa. Por ejemplo, yo voy a terminar este taller y no sé a qué hora me voy a acostar porque tengo que aplicar a un fondo que se cierra mañana. En un fondo, de hecho, que ellos nos han pedido que aplique, pero es tal el nivel de trabajo que tenemos que siempre estamos contra el tiempo. Y sin embargo,
tenemos esa capacidad de volver a ilusionarnos y a llenarnos de esperanza radical. Y la esperanza radical viene de saber que ese niño, niña, adolescente, con lo que ustedes además trabajan, las personas que están cerca de Cami trabajan, o a quienes aman o a quienes cuidan, no puede defenderse solo, no puede poner una denuncia, no puede detectarlo solo, necesita de un adulto o más de un adulto, pero por lo menos una adulta o un adulto capaz de verlo, capaz de escucharlo y capaz de enfrentar un sistema que está creado para silenciar el tema. Entonces, una de las primeras cosas de las cuales me gustaría hablar es de este nuevo paradigma del cerebro guardián, que es, yo creo que es el resultado de 10 años de haber ido desafiando todos los obstáculos que ustedes se pueden imaginar, todos. Es decir, cuando vemos en el video que hicimos las super reglas con UNICEF, deben ustedes saber que UNICEF me dijo, no, este año no vamos a hacer abuso sexual, vamos a hacer castigo físico. Y yo le dije, ok, pero voy a ir a Nueva York. No, no tengo los datos de las personas en Nueva York. Pero yo no soy yo soy una persona que va a hacer todo lo que tiene que hacer para que esto se haga. Entonces, fui a Nueva York con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, y empapelamos Nueva York. Y Anthony Lake, presidente de Nueva York, tuvo que decirle a UNICEF Ecuador que tenía que ser nuestro aliado. Y cuando UNICEF Ecuador dijo, ¿por qué? ¿Cómo lograste que 7 de los máximos jefes del mundo me escriban? El tema es porque yo lo viví en carne propia. Porque yo sé lo que se siente. Y tú no me define. Yo voy a ir por otro lado y voy a lograr lo que yo quiero en la vida. Entonces es importantísimo estos cambios de mentalidad para entender a qué nos referimos cuando hablamos del paradigma del cerebro guardián. Entonces voy a proyectar algunas cosas y por favor, si cualquiera que tenga una pregunta levanta la manito, le voy a pedir a Ricardo que esté atento de eso también para ayudarme con esto, ¿no? Ok. Es importante hablar del paradigma del cerebro guardián porque cuando la organización que ustedes están representando y todas las otras profesiones que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes se emociona por un tema, deciden llevarlo a cabo, se capacitan, generan uno de estos talleres y empiezan a hablarlo, ustedes dicen, ok, este es el momento, esto definitivamente es un cambio de manera de ver el mundo y nos vamos a topar contra todo pronóstico con algunos silencios y con muchas resistencias. Y ahí es importante comprender cómo si yo estoy mostrando algo que le permite a la gente abrir los ojos, que le permite a la gente entender la problemática. Y ojo, aquí es importantísimo comprender esto. Cuando se analiza qué pasó en el Medellín de Pablo Escobar y cómo se llegó a tanta violencia, uno de los temas que es vital de comprender es que los niños, que hoy que la discusión es si juzgamos a los niños narcotraficantes, violentos o asesinos como si fueran adultos, el estudio a largo plazo de lo que pasó en Medellín fue que esos niños entraban al narcotráfico o a las pandillas porque eran una defensa de la violencia que vivían en las casas y en el abandono que tenían de parte del Estado. A mí me pareció muy interesante cuando la esposa de Uribe, que fue asesinado hace unos años, decía, el momento en que un adolescente mató a mi esposo, ya perdimos como sociedad. Quiero que entiendan que parte de lo que estamos viviendo, especialmente en el Ecuador y en América Latina, es por no haber invertido en la erradicación de la violencia en los hogares, por no haber invertido en la educación, ¿sí? Y por este abandono estatal que sufrimos las personas que estamos haciendo el trabajo del Estado. Porque ustedes como organización que empieza a hablar del tema,
lleva una luz diferente, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, todo va a cambiar, va a ser muy fácil, lo voy a llevar, esto va a romper absolutamente todos los paradigmas y se van a topar de alguna manera como que estamos como en la era de las cavernas, ¿no? Como que estamos tratando con personas que a veces se callan, otras veces se paralizan, y esto viene mucho de algo muy prehistórico en lo que no hemos evolucionado, que es ese cerebro reactivo o primitivo, que permitía que los hombres de las cavernas puedan sobrevivir. Este es lo que yo llamo el cerebro reptiliano, porque de todas las cosas que hemos experimentado durante estos muchísimos años trabajando, la cosa que más me ha golpeado es que cuando por primera vez tuve la capacidad de no llorar todos los días, yo era una persona rota. Yo diría que mis hijos antes, hasta los 32 años que yo fui a hablar con mi mamá, eso significaba 16 años desde el último abuso, ya no son 9, son 10 abusos. Recordé el abuso del esposo de la mejor amiga de mi mamá en los últimos 3 meses. La diferencia es que lo recordé, me tumbó 3 días, lloré y ya pasé a otra cosa porque yo ya entiendo todo el proceso y uno puede, como superviviente, abrazarse a sí mismo, convertirse en su propia mamá, tenerse mucha compasión y cuidarse. Y sin embargo, mi frase cuando empecé a tratar el tema con Ricardo fue: ¿por qué la gente no está quemando las calles? Y de hecho lo que logramos nosotros, hasta llegar a cambiar más de 22 políticas públicas, entre esas la Constitución, para que los delitos sexuales no prescriban, razón por la cual yo no puedo meter preso a mis agresores ni Ricardo a los suyos, y encendimos las calles, pero también fue un tema coyuntural. Es decir, yo recuerdo estar sentada con el alcalde Nebot. El alcalde Nebot, ante todas mis insistencias y ante 5 convenios de cooperación, me dijo: mijita, ya está, vamos a pasar la ley. Fue un tema coyuntural, de estar sentada en el escritorio con un político como esa niña, y yo decirle al alcalde: yo soy esa niña, y decirle al alcalde: mi esposo es ese niño, y dejarlo en silencio y enfrentar ministros, presidentes, alcaldes, para algo que parece tan simple después como es un cambio constitucional. Entonces, contra todo pronóstico, cuando ustedes como institución empiezan a implementar todas estas medidas y quieren hablar al respecto, se van a topar con un cerebro reptiliano de las personas que les rodea. Y esto es algo natural, pero no es algo correcto, porque no hemos evolucionado. Esto responde también a entender por qué las víctimas se callan, por qué las víctimas se paralizan, porque cuando escuchamos a todas las mujeres del Me Too, mujeres ganadoras de Óscares, preciosas, inteligentes, todas tienen la misma reacción. Es fácil. Como hemos pasado de generación en generación este silencio y no hemos cambiado los parámetros educativos en nuestros hogares, hemos pasado también la misma reacción ante un tema. Cuando tú le hablas de violencia sexual a alguien, vas a ver como que la golpeas en la cara, vas a ver su resistencia, su dolor, incluso si te ayuda, lo va a hacer desde un lugar en que no profundiza. Y esto es un proceso de entenderlo. ¿Qué pasó? Que sigue operando en todas las cosas. Hemos avanzado tanto. La serie Adolescencia a mí me parece fantástica. La gente se va a la conversación de los incels, pero para mí la conversación de la serie Adolescencia es: en la era de las conexiones, en la era de comunicación, estamos más desconectados e incomunicados que nunca. Y esto tiene que ver, y esto es para que puedan entender las resistencias con las que se van a topar cuando empiecen a implementar cosas y empiecen a trabajar con otras organizaciones. Las organizaciones están funcionando y las personas, su mayoría, cada vez menos, especialmente los adultos. Nosotros hemos cambiado la cultura. Cuando empezamos no había ni 1000 denuncias. En los últimos, del 2018 a 2023, hay más de 52,000 denuncias. Los niños lo agarraron inmediatamente,
Nuestras campañas creadas con UNICEF fueron dirigidas a 4.8 millones de niños, dado la coyuntura, y la cultura del silencio cambió en los niños. Lo que no ha cambiado todavía son esos adultos que tienen este cerebro reptiliano, que todavía cuando tú abordas el tema te podrás encontrar con, porque yo te veía el otro día, Cami, compartiendo cosas en redes, entonces yo decía, bueno, ella de pensar, bueno, aquí se incendia el mundo y te topas mucho con esta pared y esta resistencia cuando tú crees que, entonces lo más importante es comprender esa pared, comprender esa resistencia. Por eso para mí Paradigma de Cerebro Guardián, que es el último aporte de la organización este 2025, es comprender esto, porque para mí ha sido el gran misterio. Es decir, hemos creado ya 36 programas educativos y aunque avanzábamos en todos los frentes, sigue habiendo el mismo abandono estatal y sigue habiendo aún esa resistencia adulta. Entonces, y cada programa se ha hecho justamente para ir venciendo esa resistencia adulta. Por poner solamente un ejemplo, es decir, yo tenía personas como Andrea Rendón, que ha sido embajadora de la causa, pero recién se capacitó en Guardianes el año pasado. Es decir, yo voy, apoyo en una causa, pero a pesar de que tengo 3 hijos, no creo que es necesario capacitarme tan profundamente. Y ahí te das cuenta que duele, paraliza. Es exactamente, y por eso me gusta a mí mucho esta toma que quiero mostrársela, es exactamente, me voy a avanzar esto, no. Aquí hay una toma que me gusta mucho de aquí. Es exactamente eso. Hablamos de un cerebro reptiliano que nos servía para poder enfrentar cómo vivíamos en la prehistoria, pero aún así, cómo se siente la niña frente al agresor, es como nos sentimos los adultos. Yo veo a ese hombre creo que es el Museo de Historia Natural de Nueva York, creo que es una toma de mi familia, de hecho, no sé, pero ese hombre es a la persona a la que tú le dices, mira, voy a empezar a tratar este tema, y te da la espalda y no lo quiere hablar. Y esto es un tema fascinante, y la palabra fascinante quiere decir es algo que te llama la atención, pero es algo doloroso. Para mí ha sido muy difícil de comprender. Esto es básicamente cuando tú pones el tema en cualquier espacio. O sea, me tocó, como les decía, hablar con Fernando del Rincón, y yo veo que el instante que él está hablando conmigo en la entrevista, aunque él trata temas de genocidios, de guerra, yo veo cómo el tema lo supera. Cuando me tocó hablar en la posta, es decir, yo tenía, como Anderson Boscal lo contó en cámara, yo tenía corrigiendo a Anderson todos los días de la vida porque me calentaba que diga las niñas violadas. Así no se trata a una persona. Se dice una niña que ha sufrido una agresión sexual, porque yo no soy una niña violada, yo soy una mujer que vivió algo que no tenía que pasar, pero si yo me veo como una niña violada, estaría muerta. Entonces, cómo usamos las palabras es importante. Entonces, sin embargo, me ha tocado estar peleando con periodistas, hablarlo, y al rato que yo expongo el tema, se desarman absolutamente todos. Es un tema que es exactamente como estar frente a un dinosaurio. Y ahí me gustaría regresar. Y recuerden que si tienen preguntas o cosas que me quieran decir, solo alzan la mano y lo vamos conversando. Sí, Camila, antes de entrar a por qué te reacciona la gente como te reacciona. Dime. Sí, Pau, para mí este tema creo que es muy impactante, y también el tema del olvido, ¿no? Cómo uno se puede olvidar del abuso sexual, cómo está ese mecanismo de defensa, ¿no? No pasó, y de repente, ¿por qué estas cosas aparecen cuando uno tiene 30 y pico de años o cuando uno es grande? O sea, ¿qué podrías decir? Porque el cuerpo siente, el cuerpo no olvida, ¿no? En realidad uno verdaderamente no olvida, pero ¿qué pasa con la mente? ¿Qué se puede hacer, no? Obviamente que la idea es tener una crianza protectora y proteger a nuestros hijos, pero estos adultos, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué se hace? Muy bueno. También? Genial lo que dices. A ver, y ahí es importante ir poniendo estas palabritas, ¿no? Especialmente vamos a hablar ahora de los adultos, porque estamos hablando de el equipo de trabajo que tenemos para enfrentar esto y tratar de pasar más leyes, proteger a la infancia, que esto no vuelva a pasar.
Y este equipo de trabajo, digamos, estos 600 millones de víctimas no están todos en las calles porque muchos tenían que sobrevivir. Y en lo que tú hablas se llama la disociación. De hecho, yo tengo una experiencia, bueno, primero, Ricardo, me gustaría que tú lo puedas contar. Tu tema con Ricardo tiene cosas como que puede estar en la aerovía y puede pasar 1 hora en la aerovía y no sabe cómo llega de un punto a otro porque su mente infantil se desarrolló para no tener que, si caso contrario se hubiera muerto. Era lo que él tuvo que hacer para poder sobrevivir. Cuéntanos un poco, Ricardo. No te veo, desde que ya te anclo, ya, dale. Hola. Me silencio. Bueno, no sé si me sale el mensaje que no puedo. A ver, ¿Ahí me escuchan? Sí. habla alto. Bueno, sí, la disociación es un mecanismo que en el momento que está pasando esto tan grave, tan difícil, tan horroroso, tu mente te saca de ahí para que no sientas. Es tan difícil que te saca de ahí. Pero te pasa una factura muy alta a lo largo de tu vida, porque te pierdes momentos. Te pierdes momentos en tu familia, pierdes un matrimonio, pierdes la vida y pierdes mucho ya al momento en que tú maduras y que si no lo tratas y si no lo logras identificar, ¿no? Se te pasa la vida. Entonces, es una consecuencia y una secuela que es muy común en las personas que prefieren no estar presentes ante lo que están viviendo. Claro, es que yo te diría pues, déjame corregirte, más que preferir no estar, no pueden estar. Claro. Es tu cerebro, no puede lidiar con el dolor, muchas veces el dolor. Acuérdate que es algo que no puedes controlar. Claro, y además es algo que es una tortura, ¿no? Una violación, y esto aquí quisiera poner algunas cifras que para mí son importantes. Gracias, Ricardo. Cifras que son importantes para ir y regreso a lo que pregunta Cami. El tema de la violencia sexual, 9 de cada 10 actos son sin penetración. Ojo, porque muchos padres, muchos educadores están pensando que solamente va a haber una muestra de que ha habido violencia sexual porque voy a ver enrojecimiento, voy a ver infecciones urinarias, voy a ver consecuencias en los dientes, que es otra de las características cuando existe tortura y que ya viene con una penetración. Pero 9 de cada 10 no tienen penetración. Otro tema que Oprah Winfrey le ha dedicado su vida entera es a explicar que 9 de cada 10 no implican violencia, implican seducción, chantaje, manipulación. El agresor sexual es una persona fascinante, adorable. No podemos hablar de un enfermo. Para mí eso es un tema que yo siempre cuando doy entrevistas lo explico. No es una parafilia y no es una enfermedad, porque es una persona que sabe cómo comportarse con Alejandra, con Camila, con Carolina, con Gabriela, Jorge, José, Kelmi, Lady, Lorena, María Fernanda. No va a pasarse de la raya, va a ser tan agradable para que esa persona diga, mira, llévate a mi alumno, llévate a mi hijo, te lo doy. Es una persona que funciona perfectamente con los adultos, pero funciona totalmente cambiado con los niños. Es una persona agradable, simpática, elocuente, no luce como agresor sexual. Entonces, no se ejerce contrario a yo voy a venir a ver una persona explosiva, por supuesto que a ese no lo voy a tener en mi plantel educativo, por supuesto que esa no. Es una persona extremadamente agradable y yo creo que ahí viene el quid del asunto, que es que va a querer estar a solas con un niño, niña y adolescente, porque usualmente después de una capacitación la gente dice, ok, pero ¿qué hago? ¿Cómo no ando por la vida pensando que todo el mundo es malo? Bueno, limita al máximo, nosotros lo llamamos la regla de 3, limita al máximo las interacciones de tu hijo, de tu alumno, de tu paciente,
y siempre asegúrate que hay una política de puertas abiertas, que hay una política de cámaras y que haya un tercero observando los comportamientos. Pero la mayoría de los temas no se dan necesariamente con una violencia física. Y cuando sí se da con una violencia física, cuando hay temas de tortura, que es en ese caso, el cuerpo, el cerebro se disocia, simplemente se va a otro lugar, y eso es una manera de sobrevivir. Pero hay algún libro que les quiero recomendar, un muy buen libro que se llama, uno de Alice Miller que se llama El cuerpo nunca miente. ¿Sí? La mayoría de personas que digan que se han olvidado esto lidian con otras consecuencias. Hay problemas de salud recurrentes, es decir, eso lo pagas de alguna manera, ¿no? Yo digo, en el caso de Ricardo, es un tema de que voy a decir una palabra que yo le digo a él, que es bastante complejo para mí trabajar con él, porque es un hombre brillante, sin embargo es impermeable. Si tú le dices algo y lo aprende hoy y mañana se olvida de ese nuevo conocimiento. Entonces, claro, es una manera de sobrevivir que se convierte en una secuela que tienes que tratar con ayuda psicológica para poder llevarla. Y cada uno tiene una manera de lidiar. En mi caso, por ejemplo, es un tema, el tema del aislamiento, que es algo que yo tengo hasta el día de hoy. Oprah Winfrey también dice una frase que a mí me pareció interesante. Dice que todas las cosas que ella ha podido superar, la única cosa que no tiene, que vivió de la infancia tan violenta que vivió, es como el aislamiento. La gente siempre bromea. Me acuerdo, hay un chiste de Chris Tucker en una de estas, ¿cómo stand-up? Sí, que él dice que en un cumpleaños de Oprah todo el mundo estaba afuera, que ella no deja entrar a nadie a su casa. Y literal, ella tiene una mejor amiga, dos tal vez, con Maria Shriver, la ex esposa de Arnold Schwarzenegger, y no entra nadie a su vida. Y yo soy muy así también, ¿no? Yo puedo estar con muchas personas, pero fue tanta la tortura de mi infancia que yo prefiero, y no sufro estando sola, porque tenía que estar sola mucho tiempo para haber vivido tanta violencia. Entonces me acostumbré, de la misma manera que la gente se acostumbra a esta disociación, y hay un momento que alguien, gracias a Dios, porque para poder evolucionar, dispara ese recuerdo, y la persona puede empezar a tener comportamientos exactamente como en la edad que podía tener, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, es importante conocerla. Aquí hemos hablado para recapitular, hemos hablado de varias cosas. Contra todo pronóstico, cuando haya un caso de violencia, no van a haber, en la mayoría de veces, más consecuencias que un niño le tenga miedo a una persona, a un lugar. Se trata de que la persona más importante en el mundo para poder decirte cómo se comportan los adultos con los que tú quieres trabajar con niños, niñas y adolescentes, es ese niño, niña o adolescente. Tienes que aprender a escucharlo, a mirar sus cambios de comportamiento y aprender a generar y criar y educar niños rebeldes. Es decir, yo todavía pago las consecuencias de tener 3 hijos muy rebeldes. Son muy rebeldes, son en sus propios términos, pero eso es bueno, porque nosotros los criamos así para que nadie pudiera envolverlos, nadie pudiera llevárselos a un lugar sin su consentimiento. Son niños que en el instante voy a poner un ejemplo, nosotros los criamos con igualdad, y especialmente ellos tenían una consigna: si tú vas a la escuela y te botan de la escuela por ayudar a alguien, yo no te voy a castigar. Entonces, en el momento en que la profesora dijo que las personas gays no iban al cielo en catequesis, los dos me trajeron la hoja para sacarlos de catequesis y yo la firmé. Esa clase de hijos, estoy hablando cuando tenía el uno 11 años y la otra tenía 13. Y lo discutíamos, lo hablábamos, pero ellos están criados para desafiar las normas, porque las normas son adultocéntricas y las normas son machistas todavía, y las normas silencian a las personas que no tienen poder. Entonces ellos están criados de esa manera, ¿no?
Entonces también hemos hablado de la manera de lidiar las secuelas, y que por la pregunta de Cami, que es la disociación, y esta es una de las maneras de lidiar. La mía era el enojo. De hecho, mi primer agresor es mi papá, es un hombre muy violento, y yo era también una persona muy violenta. Y la violencia no es más que, es decir, de gritar o de llorar, muy extremista, ¿no? Lloraba, y hasta el día de hoy yo soy una persona que me cuesta encontrar el centro, ¿no? Eso es parte de lo que desregula la violencia también, ¿no? Entonces, y obviamente también a lo que decía Cami, cuando la persona decide hablar y decide enfrentar todo esto, es como que se viene un proceso, y es un proceso que hay que llevarlo con mucha autocompasión, es un proceso en que uno está muy sensible, porque aunque uno sea una adulta, vuelve a la edad en la que vivió la violencia. Y una persona que ha vivido esto vuelve, regresa nuevamente en el proceso de terapia en muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que yo sea una persona bastante solitaria, que acaso no comprendo que no todo el mundo es malo. Sí, yo comprendo. Que acaso que no comprendes que el 93% de las personas no le harían nada a nadie. Sí, lo comprendo. Pero viene un poco de la manera en que fuiste entrenada y fuiste educada. Ahora, algo que es vital en esta conversación es, la gente se paraliza y se silencia. No solo la gente cuando le hablas del tema desde un chat, en una historia en redes, en una conversación personal, sino en general, si a esa persona ha sido víctima, porque no existe nada que pueda revertir ese cerebro prehistórico. Al no haber nada que cambie ese comportamiento, la persona sigue funcionando en ese modo. Lo que hicimos como Ecuador Dice No Más es empezar a cambiar eso. Ya creamos herramientas, creamos campañas, todo lo que no existía cuando éramos niños y no nos permitía hablar. Creamos capacitaciones para padres, para docentes, para médicos. Empezamos a crear herramientas y te das cuenta que hoy en día, con estas denuncias que se han dado, tú puedes cambiar la cultura cuando das herramientas. ¿Qué quiere decir? Si tú entrenas a una niña, si vamos a poner uno de los casos, Gwyneth Paltrow. Si Gwyneth Paltrow, su madre la habría preparado desde bebé, como nosotros capacitamos a 2 latidos para que desde bebé, cuando va alguien y le cambia el pañal, le diga al bebé, el doctor te va a sacar el pañal, pero yo estoy aquí, aunque el bebé tenga 3 meses. Eso es educar a un bebé, ¿no? O decir, por favor, si el bebé va a entrar, yo necesito entrar. No quiero que esté solo. O esto es muy importante. O ya te respondo, Cami. O cosas que nos dimos cuenta en 2 latidos. Voy a dar 2 ejemplos. El uno, gente con mucho dinero que manda a sus hijos a solas con un chofer en un carrito de bebé a un jardín o a una guardería. Y ahí te das cuenta que las estadísticas dicen que un niño que crece en un dorm, ¿cómo se llama estos en Europa? Estos internados tienen las mismas cifras de violencia sexual que los niños, niñas, adolescentes de la calle. Y para ejemplos, el hermano de Diana de Gales, que acabó de sacar abusos, y todos los príncipes y reyes que han estado internados, la mayoría van a vivir algún caso de violencia. Y solamente para cerrar, un caso es este abandono de un bebé de meses que lo mandan con un chofer, ni siquiera con alguien al lado, que es una de las cosas que detectamos. Y otra cosa es cuando tú tienes un bebé que amas y adoras, pero detectamos también en un centro que la persona, la niñera con la que al que le dejas, a la persona que más amas, juega con el genital del bebé para calmarlo. Y esto estoy hablando en los mejores centros. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque tú, funcionando en ese cerebro muy prehistórico, que se paraliza y habla, no sabes que no solo tienes que capacitarte tú
Tú tienes que capacitar absolutamente a todos los entornos, claro, y que la gente que va a manipular las partes privadas de ese niño viene con toda una serie de aprendizajes y conceptos desde sus propias violencias, ¿no? Perdón, Cami, dímelo. Sí, 100%, Pau. De hecho, nosotros hablamos de las medidas anticipatorias y de hablar y explicarle todo al bebé. No es que no te van a entender, explicarles, hablarles. Y esto, lo que tiene que ver, ¿no? Porque creo que cuando nuestros hijos son muy chiquititos, son bebés, todavía no hablan, ¿sí? No hablan directamente con la voz, pero hablan con su cuerpo, con su comportamiento, de muchas maneras, ¿no? Nos van hablando. ¿Cómo se puede proteger a nuestros bebés chiquititos? No sé si ya me estoy adelantando a las diapositivas. ¿Cómo se puede proteger a nuestros bebés tan chiquititos? Porque acá hay familias que tienen bebés entre 0 y 3 años, algunos también tienen hijos que son más grandes, ¿no? ¿Cómo activamos eso y también cómo entender lo que es la verdadera crianza protectora, ¿no? Esas eran como dos preguntas centrales. Y sí, voy a hablar más bien con las diapositivas. Yo diría que toda persona tiene que tomar el programa Guardianes. A mí me encanta, hay una anécdota que la cuenta un actor famoso, Will Smith, y dice, compré esta lavadora y me llegó un manual de 1000 páginas para un lugar donde lavo la ropa. Y me vinieron estos 2 hijos y no tengo ninguna instrucción. Y hay una frase también que hemos repetido, especialmente las generaciones anteriores, que nadie nace sabiendo ser mamá. Bueno, aprende. Tienes que aprender. Este es el tema. Yo diría tomar el programa Guardianes. El programa Guardianes está hecho para bebés hasta hijos de 55 años que tienen que aprender a salir de una situación de violencia con un jefe, aprender a ponerse en escenarios distintos de poder. Y aquí es un ejemplo que me gusta dar, que antes de pasar a la diapositiva, a mí me gustan mucho estos ejemplos. Cuando yo salí con la campaña, la profesora de mi hijo Ricardo dijo, cuando fuimos a decirle, miren, vamos a salir a decir en televisión que fuimos violados por nuestros familiares, y la profesora me dijo, mi Gibón, me dijo, ahora comprendo todo. Y yo le dije, ¿a qué se refiere mi Gibón? Y me dijo, bueno, porque había un niño cuyo papá era muy violento y había este niño que cogía a las niñas y las cogía de la nuca y las ponía contra la pared y le levantaba la falda. Mi hijo, y estamos hablando de niños de 7 años, mi hijo de 7 años sabía hacer 2 cosas. La primera, cuando él hacía eso, mi hijo corría a hablar con la inspectora y decir que estaba haciendo esto este niño. Antes de que yo me enterara de esto, mi hijo ya me dijo que no le gustaba ese niño, que le caía mal, que si lo podían botar de la escuela. Y yo todavía no tenía todo el contexto, después lo tuve. Y la segunda cosa es que en el instante en que entraba por una puerta este niño, al que mi hijo no tenía el poder, ni yo tenía el poder de botarlo de la primaria de esta institución, mi hijo se ponía en el otro lado de la habitación. Cuando Guardianes, que es nuestro programa insignia, está hecho para educar hijos que sean capaces de ponerse del otro lado del peligro. Anticipar el peligro antes de que pase. Yo siempre digo que soy un poco bruja, pero no soy bruja. Yo he aprendido con mis psicólogas, con mis psiquiatras, que como un niño que es violentado, en mi caso mi papá me pegaba, mi papá no, perdón, nunca me pegó, mi mamá me pegaba, mi papá me gritaba, me amenazaba de muerte. Yo tenía que ver en qué momento iba a explotar todos los días mi casa era una bomba, entonces podía matarme cualquier día. Claro, entonces yo aprendí a leer a los adultos, a leer las circunstancias, a leer los tiempos, a leer las horas, y tú te haces una persona hipersensible. Y eso es lo que desarrolla una persona. Ahora, no queremos vivir una vida polarizada. Guardianes es un programa que te da que la primera cosa que te enseña es a empezar a escuchar tus instintos. Los niños nacen con instintos. De hecho, eso es lo primero que se hace en las primeras evaluaciones, ¿no? Cómo reacciona ante una caída, cómo si cierran los pulgares. Nacen con herramientas y los adultos le quitan esas herramientas en vez de fortalecerlas. Y ahora poniéndolo como en contexto, déjame compartir, porque tu pregunta de qué es lo que hay que hacer, según yo compartí. Así está compartido, ya, entonces déjame quitarme para ver, porque yo tengo que verlo. Ok.
¿Ya? No. Está la diapositiva, ¿no? Sí. Pero es que yo no la veo. Espérate, no sé por qué no la veo. Ok, déjame ir a la diapositiva. Ya, ok, aquí la tengo. Ok, primero, este es el cerebro reactivo, ¿no? Inmediatamente huye, pelea, se congela, se silencia y se paraliza. Yo te diría que si la pregunta es ¿cómo hacen los papás para poder criar hijos, bebés? Yo creo que es revertir cada uno de estos espacios, de estas reacciones, totalmente paso a paso. Entonces nosotros tenemos varias Cs. La primera, déjame ver si la tengo aquí, déjame buscarlas en mí, dejo de compartir un rato. Ya dejé de compartir, ¿no? Ya, ok, déjame buscar las Cs, que me gusta explicarlas más fácil. Pero la primera C, aquí está, lista, aquí la tengo para compartir. Ok. Espérate, ¿dónde está mi? Es que no sé dónde está mi. Aquí está. Perfecto. Aquí la comparto. Ok. Aquí tienes en el cuadro qué es lo que hay que hacer paso a paso. Lo primero es cuestionar las creencias que tú tienes. Eso es lo más importante. Y la primera creencia es, a mí me dieron palo y mira cómo salí bien. No. Todas las creencias que tenemos, la letra con sangre entra. Entre marido y mujer nadie se debe meter. Nosotros tenemos una sociedad tremendamente violenta. Y la primera cosa es aceptar que es lo que hay y no es lo que hay. Hay que cuestionar absolutamente las creencias. La primera es, esto es un tema aislado y la violencia es un tema estructural. 1 de cada 2 niños en el mundo la vive. Viene de la familia principalmente y de las instituciones más sagradas, la escuela, la iglesia, los entrenamientos deportivos, las comunidades. Hay un estudio que se llama Unidos a Plena Luz, que dice, perdón, Ocultos a Plena Luz de las Naciones Unidas, que detectó que las violencias contra la infancia suceden en los lugares donde deberían estar seguros. Entonces, claro, esto significa que si tú vas a llevar a tu bebé al pediatra y tu pediatra te dice que tú no puedes entrar, tú tienes que aprender a decir, lo siento, si yo no entro con el bebé no entra. Y aprender a desafiar estas medidas, porque cuando un bebé, y especialmente de 0 a 3, ese bebé necesita de la presencia tuya en todo espacio y necesita también de unas reglas, de una capacitación a un entorno. Entonces, es empezar a desafiar todo lo que tú crees. Y ahí vienen todos los mitos que existen alrededor del tema, que siempre es violento, lo he explicado. No, 9 de cada 10 violencias no son no son forzadas, son manipulación. Igual se genera el trauma, tal vez peor, porque cuando ya la víctima puede hablar, siente que lo consintió, es más difícil superar el no haber hecho algo si alguien te manipuló que si alguien te tiró contra la pared y te golpeó. Entonces se pasan el resto de la vida odiándose a sí mismas, genera igual trauma. También la gente cree que abuso es igual a violación y les he explicado de que 9 de cada 10 son sin penetración. Todas esas creencias que tienes, y que tú te vas a dar cuenta si tu hijo fue abusado y tu hijo puede haber sido abusado y tú no te das cuenta absolutamente de nada. Y ahí es importante comprender que debes aprender a tomar la temperatura de tu hijo, observarlo. A mí me pasa mucho que yo con Ricardo, eso creo que para mí ha sido muy importante en mi papel como mamá, más allá de Ecuador Dice No Más, antes de Ecuador Dice No Más, el hecho de hablar con Ricardo y decirle, nosotros tenemos una hija con depresión, María Paz, decirle, mira cómo le cambia el cabello, mira cómo le cambia el cutis, mira cómo ella actúa. Aprende a poder anticipar una crisis. Observa a tu hija, solamente observando a tu hija qué le gusta, qué no le gusta, y cuando algo no le gusta, aprender a preguntar.
En mi casa, en mi mesa, han salido del closet todos los amigos de mis hijos, han contado violencias todos los amigos de mis hijos. Claro, para mis hijos es insoportable, pero para los amigos es un primer lugar donde le preguntan, ¿y por qué? ¿Qué no te gusta? ¿Y qué te gustaría que fuera? ¿Y cómo sería? Yo soy una persona que pregunta mucho y ese es el mejor consejo como papá. En Guardianes vas a aprender a preguntar, a escoger y un muy buen consejo, un tema de conversación. Cuando un hijo tuyo no quiere hablar, no empieces a hablar del tema. Empieza a hablar. Si le apasiona los Funko, que son estos muñequitos horrorosos, habla de eso. Estudia un poco con ChatGPT y empieza a hablarles de eso. O si tienen una película favorita, empieza por eso. Habla durante 1 hora, 2 horas, 3 días, 4 días. Al cuarto día puedes tener un espacio para que te puedas hacer otra pregunta sobre algo que te preocupa, porque ya has generado esa zona de confort. Y en el caso de 0 a 3 años que no tienen voz, viene importantísimo la segunda C, que es la segunda y la tercera. Cambiar respuestas y construir entornos seguros. Cambiar respuestas significa actuar de una manera diferente. Nadie manipula las partes privadas de mi bebé, ni siquiera en un hospital, sin que yo diga. No doy por hecho que si lo llevo a una guardería, ellos tienen un plan de prevención de abuso sexual. Yo quiero saber cuántas veces yo puedo entrar, si tienen un plan, con qué sistema contrataron a la gente, si esa gente trabaja para mí. Yo tengo que poder cambiar las respuestas que se dan y decir, no estoy de acuerdo, yo quiero saber qué planes se tienen y qué pasa, cómo detectan, cómo contratan a las personas. Eso significa empezar, una vez que has cuestionado las creencias que silencian el abuso, tú empiezas a cambiar la manera de actuar y empiezas a pedir ese derecho de actuar de una forma diferente. Y la tercera es las medidas que tú tomas. Son medidas importantes. Por ejemplo, mis hijos creo que jamás en la vida, digamos que desde los 20 en adelante, han ido a una pijamada. Jamás. Si yo sé que el 26% de los agresores es el papá de sangre, que esto pasa, según un estudio, en la casa, en el cuarto del papá o en el cuarto del niño, sé que es un tema que el agresor no luce como agresor. ¿Cómo yo lo voy a mandar a un lugar, a un peligro latente? Entonces tú empiezas a construir entornos seguros, entornos donde, y esto no solamente me refiero adentro de la casa, en mi casa era totalmente prohibido cerrarse con seguro. Claro, ahora tienen 20 y 25 años, ya se pueden cerrar con seguro, ¿no? Pero cuando eran niños, la política de puertas abiertas, siempre. Una política con respeto, pero una política de puertas abiertas. En una institución como la tuya, Cami, tiene que haber esas políticas de que no en Guardianes van a aprender lo que son horas muertas o puntos ciegos, que por ejemplo en mi casa sería la lavandería o la bodega. Yo no la puedo ver de aquí, yo puedo ver todo un espacio, pero la lavandería y la bodega yo no tengo acceso. Eso pasa en las instituciones, son los lugares donde se lleva este adulto simpático, agradable, divino, al que nadie ve, lo lleva a ese lugar. Entonces, todos nuestros programas, cuando nosotros vamos a una institución educativa, lo primero que hacemos es inspeccionar la institución. Eso hizo que en los meses anteriores a uno de los programas más importantes de este país, en un informe se le dijera, los baños que ustedes han hecho, todos modernos, divinos, ya no dan visibilidad para un adulto. Y quiero recordarles cómo pasó los abusos en el Aguirre Abad, en un baño. Entonces, si ves, tú cuestionas esas creencias, vas cambiando la manera de responder ante las creencias de otros y vas construyendo espacios seguros. En el caso de bebés de 0 a 3 años, yo necesito mi tiempo y necesito ver. Yo de papá te diría, y ni siquiera el hecho, siempre estar ahí, siempre Ricardo y yo nos hemos turnado para que no exista este abandono. Más bien creo que hemos pecado de un extremo, que también los extremos no son buenos. Educar a través del miedo no es bueno. Muchas de nuestras
de los problemas que tenemos hoy con nuestros hijos ya adultos es eso. Son niños, son adultos que tienen miedo a la gente, que no les gusta a la gente, que tienden a aislarse, que son desconfiados y incluso son temas que todavía nosotros como papás seguimos hablando con ellos, aceptamos nuestros errores. Mira, venían del miedo, ¿no? Nosotros veníamos de aquí, por eso te criamos de esa manera. El conversar con ellos es muy importante. Por eso, cuando estás hablando tú, Cami, de un bebé, el empezar a hablar y empezar a hablar al bebé y decirle, te voy a sacar el pañal. Mami está aquí cuando vaya el pediatra y te desnude. Otra cosa que ya te doy paso, Kelly, solo para cerrar la idea que capacitábamos a Maricé de 2 latidos, ella decía, Paola, a veces vienen, me dejan al bebé y la mamá sale, ¿qué hago? Le dice, yo no puedo sacarle la ropa a su bebé si usted no está presente. Por eso tú empiezas a cuestionar esa creencia de que la doctora es la doctora especialista o la directora o el sacerdote o el padre o el entrenador es un ser sagrado y yo no. Cuestiona todo, cambia respuestas y construye el entorno seguro. Kelly, dímelo. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por todo lo que nos estás contando. Yo pienso que todos los que estamos aquí nos preocupa mucho la salud de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 1 año y 4 meses y estoy como evaluando dónde va a ir ahora. Yo quería el año que viene, que ya tiene 2 años, ponerla en un sitio para que aprenda inglés un poco más porque está chiquita y todo el tema. Y me preocupa a mí el tema de los pañales y que la va a cambiar. Entonces, te pregunto, o sea, ¿cómo hacer en una situación con mi hija, por ejemplo? Que a mí me da el temor de alguien que vaya a cambiarla cuando yo siempre quisiera criarla de la forma que tiene que cuidarse, porque es una persona ajena completamente a mí o a las personas que la cuidamos. Entonces, ¿cómo puedo identificar, cómo puedo prevenir, cómo puedo centrar esa seguridad? Porque yo he visto que hay muchos niños que llevan a estos lugares cuando son de esta edad, ¿no? O necesariamente tiene que ser un sitio donde pueda estar la persona que la cuida presente constantemente, o si voy a arriesgarme, porque para mí eso es un riesgo, a mandar a mi hija así, ¿qué puedo hacer para estar atenta a algo que pueda ocurrir? Sí, primer consejo, trata de 0 a 3 años, mandarla lo menos posible. Ahora estamos con esa visión de que estimulación y todo, y que a lo que la mandes puedas estar tú, es importante. Es decir, de 0 a 3 son bebés y son muy delicados. Entonces, tú tienes que estar presente en la mayoría de los espacios. La otra cosa que es importante también, consultar y preguntar al lugar donde tú vas, cuáles son las medidas que tiene frente a la violencia sexual. ¿Cómo hacen? Y eso mi consejo siempre va a ser, toma el programa Guardianes, porque lo tienes ahí y te sirve de bebé, pero también te va a servir cuando pase a tener 6 años, pero también te va a servir cuando pase a tener 12 años, porque el espacio de 0 a 3 es uno de los espacios de mayor vulnerabilidad. De 5 a 9 hay otro tipo de vulnerabilidades. Cuando ya empiezan a tener acceso al Internet, tienen acceso que deberían ser a los 13 años, pero hay niños desde 8 años y desde 4 años con acceso a pornografía en los teléfonos de los papás. Aquí hay 500.000 pederastas diarios en este teléfono, en todos los espacios. Entonces, la primera cosa es informarte. Aquí, estas CES que están aquí, es la CES del programa Guardianes. La primera, lo que estás haciendo es cuestionar las creencias. Y la primera creencia es, no pasa nada. Esto no pasa muy poco. Y no, 1 de cada 2 niños en el mundo y en el país lo vive. Es el tema más recurrente. Segundo, lo que acabas de decir, cambiar las respuestas de decir, ok, ¿cómo enfrento esto? Y es cuestionando todo. ¿Qué medios tienen? ¿Cómo tienen? Prepararte tú mismo, capacitarte, tomar el programa, aprender.
cuando tú tomas el programa, tu casa, se debe tomar ciertas medidas. Y ahí te voy a poner una clarísima de una de mis profesoras de yoga, una niña divina, una mujer hoy divina, en una casa todo cuidado, pero nunca se impuso reglas internas. Es decir, la mujer que la cuidó a ella por 30 años era una mujer maravillosa, pero como nunca se puso reglas internas, la set número 3, 2 veces a la semana venía el hijo mayor de esta señora, que trabajó 30 años en esa casa, metía a esta chica, que hoy es una mujer, y la violaba en el baño. Porque claro, mientras su mamá limpiaba y hacía otras cosas, una regla importante que tiene que haber en una casa donde hay niños es: nadie entra a mi casa, ni siquiera a darte las llaves si yo no estoy aquí. Es cambiar la manera de pensar. Y no es una manera de pensar de todo el mundo es malo, porque realmente el 7% de los adultos son agresores sexuales. Lo que quiere decir que hay un 93% de las personas que son buenas. Pero tú, ¿cómo vas a evitar que ese 7% tenga acceso? Es importante que sepas cómo contratar a la gente. Tienes que sepas que es un tema que no se denuncia. Tienes que pedir por lo menos 5. Todo eso el programa Guardianes te lo enseña. Cómo pedir recomendaciones, cómo aprender que cuando la persona no te contesta una recomendación, ya te está contestando la recomendación. Porque como vimos al comienzo, no es un tema que te va a decir, sí, de aquí se fue el chofer y aquí violó 3 niñas, sino te va a decir, no sé por qué se fue, disculpe, no le puedo dar recomendaciones, y te va a cerrar el teléfono. Porque la gente no habla del tema. Entonces, tienes que aprender a cómo contratas a la gente, cómo contratas el lugar donde la llevas, qué medidas vas a permitir que se den cuando llevas a ese bebé a un pediatra. Y luego, cuando tú ya has establecido esta medida, cualquier persona que entra en la vida de tu bebé, que va después a convertirse en una niña o un niño, tiene que ser capacitada. Aquí lo dice: cuestiona, cambia, construye, capacita. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a suponer que la persona, porque viene y tu casa está perfecta y tiene todas las medidas del curso Guardianes que las has tomado, la persona viene capacitada. No, tú haces que ahí tienes el curso, lo pones en el internet, y antes de que empiece a trabajar con tu bebé, le pones el curso y además lo discutes con ella. Y discutes qué partes no se tocan, qué partes se tocan, que no le puede dar el acceso al teléfono al niño de 8 años, que no puede venir nadie sin tu consentimiento, y creas unas reglas. En general tenemos reglas para compras del supermercado, tenemos reglas para muchas cosas, pero no tenemos reglas para cuidar lo que más amamos. Y la última C es que cuando tú ya tienes un sistema que te lo ha permitido un programa como Guardianes, tú lo hablas con todo el mundo, especialmente con todo el mundo que te rodea, porque los agresores sexuales son 7% de tu familia, de las personas en el mall, de las personas en la escuela. No se van a acercar a un niño cuya mamá habla del tema. Por eso pasa siempre que hay bandos cuando se devela un abuso y dicen, no, pero a mí no me pasó. Es que el agresor sexual no va a ir a atacar al niño cuya mamá está ahí y no llega tarde a verla a la escuela. Va a atacar al niño que se queda 3 horas esperando a los papás que vengan a verlo. Es decir, el agresor sexual busca al niño con mayor vulnerabilidad. El papel del programa Guardianes es bajar la vulnerabilidad a 0, para que ese niño, no solamente estoy hablando cuando ya no esté en tus ojos, como cuento el caso de mi hijo Ricardo, cuando yo no estaba en la escuela. Él veía que un niño que cogía a la niña por la nuca y la ponía contra la pared tenía que ir a pedir ayuda. Y que además, aunque atacaba a las niñas, era un peligro. Y lo que él hacía es ponerse en el otro lado de cuando él se acercaba. Mi hijo Ricardo, a los 13 años, detectó un acoso sexual en un pool de juego de unos chicos de la sierra a su mejor amiga en esa época, que jugaba con ellos. Lo primero que hizo es llevársela al WhatsApp, 13 años, y le dijo, ¿estás bien? Necesito que salgas un momento. Y cogió y les dijo, esto que están haciendo no es correcto. Si ustedes siguen así, yo los denuncio. Si ella vuelve a entrar, no quiero que nadie le hable de su cuerpo, de sus partes privadas. Lo que están haciendo es un abuso. Ese es mi hijo Ricardo. Entonces, si ves, yo cuando era bebé lo traté de una manera, lo preparé para la vida, y hoy en día él no solamente actúa en base a
a mí, él ve el mundo y no con unos lentes de miedo, sino con unos lentes de anticipación. Él dice, esto va a ser así, esto puede salir mal, esta es la circunstancia. Son niños en general, mis hijos no beben, por ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando de que mi hija de 25, en una reunión de amigos, ella, uno de los programas que de hecho ella me ayudó a traducir, lo que se llama Bystander Intervention, se metió entre un chico, amigo de su enamorado, y una niña que estaba, estoy hablando de chicos de 20 años. Mira, mi hija fue entrenada desde bebé. Y lo que dijo fue, ella está demasiado borracha y tú le estás encima de ella, ella no se siente bien, no estás viendo cuál es la reacción de su cuerpo. No, que no pasa nada, él, totalmente borracho ella, totalmente borracha ella. No solo lo salvó de un tema sexual, pero lo salvó de un tema de un accidente, porque muchos jóvenes son muy irresponsables. Entonces, al final, a ellos los llevaron a su casa liderados por mi hija. Esto es la manera de ver la vida, y como su nombre lo dice, guardián es una persona que está en un estado de alerta, no solamente por su bienestar, sino por el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Noelia tiene otra pregunta. Hola, sí, disculpe, estaba silenciada. Sí, bueno, estaba escuchando la charla, me parece buenísimo, de verdad, yo soy pues bastante desconfiada con todas las personas que están alrededor de mi hija. Creo que no hay nadie que cuide tanto a su hija como una mamá. Y pues el círculo de nosotros es bastante pequeño y gracias a Dios, pues hasta ahora estamos bastante bien encaminados en eso, pero me encanta la charla. Eh, Algo que quería acotar, más que nada, era desde el punto de vista de pediatra. Pues yo soy pediatra y estaba escuchando bastante sobre esta situación de que quizás hay muchas familias o muchas madres o muchos familiares en realidad, porque los papás también están bastante involucrados en este problema de que cuando van a un hospital o porque básicamente es en esa situación donde muchas veces los niños al momento de ser valorados, porque a mí me ha tocado como pediatra valorar a un niño en un estado de gravedad y pues uno comete el error de decir, señora, ¿puede por favor quedarse afuera un momento hasta poder valorar a sus hijos o a su hijo? Y muchas veces ahorita que lo comentan, pues también ya con el pasar de los años y con la experiencia y con, con el ser mamá, pues uno se da cuenta de todos los errores que comete al no dar la apertura y la confianza a un padre para que esté al lado de su hijo. Porque no solamente desde el punto de vista de evitar un abuso sexual, sino más bien de dar esta confianza al niño de que pues acá está mamá o está papá presente y pues a pesar de que estás alrededor y de unas personas que no has conocido nunca en tu vida y que estás en un ambiente completamente de desconfianza y todo, tú das esa seguridad eh, a los padres de que están ahí al lado de su hijo y pues están apoyándolo y ese niño va a estar dentro de todo un poco más tranquilo porque pues el ambiente y el entorno y la situación pues ya los pone en un modo como de, de vigilia, de constante como rechazo o esta reactividad contra algo, pues, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo con esto, porque a veces uno comete ese tipo de errores. eh, y ya lo digo más que nada desde el punto de vista médico, esto de que, pues, es el de para que la mamá no intervenga, para que la mamá no se ponga tan nerviosa y quizás entorpezca un poquito cómo es la valoración o la examinación, cometemos y tomamos esas decisiones. Pero bueno, ahorita que yo estoy en la parte más que nada privada y de valoraciones más que nada de consulta, no tanto hospitalaria, pues es imposible, imposible que un bebé, niño, adolescente, ni siquiera adolescentes, porque muchas veces también
tienen este miedo de que me ha tocado, que no, es que no quiero que me vea mi mamá. O sea, valóreme usted, pero no quiero que vea a mi mamá. Es imposible hacer una examinación o una valoración a un niño si es que no está el padre presente. Y de hecho, pedir el permiso de poder revisar, porque eso me toca. O sea, bebitos, señora, ¿usted desea que revise genitales? Porque dentro del examen físico pues hay que hacerlo, pero siempre es bajo el permiso de padres y también ya cuando tienen conciencia los niños. Y quería decirte, más que nada, aquí, mira, este es un ejemplo. Estoy aquí en la NCAC, el primer centro de Estados Unidos con Chris Newly, que es considerado uno de los héroes en el mundo. Lo que tú estás viendo es lo que debería hacer la Fiscalía del Ecuador en cuanto a temas de violencia sexual. Mira, aquí hay espacios donde se capacita enfermeras y médicos. Solo hay, por lo menos había, esto fue creo que en el 2017, 200 médicos capacitados en todo Estados Unidos en violencia sexual. Más capacitadas estaban las enfermeras, ojo. Aquí está incluso como los médicos, que yo, para que sepas, cuando yo termine esta capacitación en una media hora, uno de los programas que yo estoy presentando se llama Guardianes Hospitalarios. Es decir, es para capacitar al Roberto Gilbert por primera vez a pediatras en la historia de América Latina. Ese es el siguiente paso que yo estoy dando, que se llama Guardianes Hospitalarios. O sea, que el tema ni siquiera es un tema que se ha capacitado a personas que trabajan con niños. La primera vez que se capacitó a psicólogas sobre el tema de prevención, detección e intervención en Ecuador fue trayendo psicólogas de otras partes. Entonces lo que tú dices es lo mismo, hay todos estos vacíos, ¿no? Y especialmente en profesiones que trabajan con niños, que es tan simple como capacitarse, ¿no? Hay que capacitarse y a través de tu capacitación lo que vas a hacer es empezar a educar a esas mamás. Porque en lugares como Dos Latidos, que es uno de los que yo mencionaba, hubo que capacitar a las mamás y ponerlo, que no pueden mandar a bebés con un chofer sin que haya una persona que acompañe, que no se va a recibir al bebé en esas circunstancias, que no se va a desnudar un bebé para una revisión si no está un adulto ahí. ¿Qué es lo que está pasando con las niñeras y los genitales de los niños? ¿Sí ves? Un centro capacitado, a su vez, empieza a capacitar a todo el entorno y a cambiar la cultura. Camila, querida. Sí, no, yo quería como terminar de mencionar esta parte, ¿no? Como la importancia de que nosotros como adultos todo lo que ahora nos dice Pau es para que lo tomemos y para que nos lleve a seguir explorando y a seguir profundizando. Como por ejemplo el programa Guardianes o después cada uno de ustedes, por ejemplo, mira, acá vemos una pediatra, por ejemplo, no me puede ayudar a de repente entrar al mundo también este hospitalario que vos decías que ahora vas a capacitar al Roberto Gilbert, en el tema de las terapias, por ejemplo, acá está Ale Marín, que es arteterapeuta, o sea, creo que esto tiene que ser una semilla, como siempre decimos, nosotros en Claro de Luna siempre vienen acompañados de mamá, papá, cuidadores, nunca estamos solas con los bebés no están solos, no hay puntos ciegos, nada, porque siempre están al cuidado de sus familias. Y siempre decimos que nosotros no intervenimos en el niño, en la niña, en el bebé, intervenimos en su entorno, para que ese entorno tenga herramientas para poder acompañar y ayudar a este niño a florecer. Y dentro de ayudar a este niño a florecer, a mí me impactó mucho esto en el programa Guardianes que decías, ¿no, Pau? Que nos preocupamos mucho porque vayan en la sillita de bebé o en poner el cinturón de seguridad. Nuestros hijos tienen 100 veces más posibilidades de sufrir un abuso sexual que un accidente de tránsito. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y no me puedo seguir haciendo la desentendida, tengo que seguir profundizando, tenemos que intervenir. Nuestros bebés están al cuidado de muchas veces niñeras o abuelas o en otros lugares. ¿Y quién va, como vos decías, Pau, quién va a la casa de mi mamá, que mi mamá está cuidando a mi bebé? Pero ¿qué otros adultos están ahí? Esto que nos contabas de la chica con la que ahora es adulta, del caso de violación, del hijo mayor de la persona que la cuidaba, o sea, es como que todo esto nos tiene que dar esas luces para decir, bueno, voy a seguir investigando, voy a seguir profundizando, el hecho de encontrar también los lugares respetuosos. Lastimosamente, vos lo sabés perfectamente, Pau, estamos en un mundo muy irrespetuoso de la infancia, en un mundo muy negligente, donde se abandona a los niños y donde en realidad nuestros hijos están rodeados de violencia,
Porque por más que vos no por más que vos no te des cuenta que estás siendo violento con tu hijo, si tu hijo se pega o le pasa algo y vos le decís, no pasó nada, y minimizás su sentir, eso es violencia. Cada vez que tu hijo está llorando y no lo validas, o sea, hay un montón de violencias desde más chiquititas hasta mucho mayores, ¿no? Y también es cómo tratan las maestras en las escuelas. A mí me ha pasado un montón de veces de ir a colegios que te dicen que son la gran cosa, vas, y de repente hay mucha violencia disfrazada de quédate quieto, siéntate ahí, cómo los agarran, cómo los tratan, cosas pequeñas tenemos que ser adultos y personas mucho más sensibles, y nuestros hijos van a florecer en la medida que nosotros tengamos herramientas y los podamos acompañar y los podamos proteger en todo sentido. Entonces, esta crianza protectora, esta prevención del abuso sexual se da desde el día cero, y esto de entablar una comunicación con nuestros hijos, nosotros podemos hablarles desde bebés. O sea, yo tengo un hijo de 11 años que tenemos una gran comunicación, y era esto, ¿no? De leer, uy, hoy vino del colegio y está como más serio, uy, hoy pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Entonces, lastimosamente, nuestros hijos van a estar expuestos a un montón de peligros que nosotros podemos tratar de ¿cómo sería? Amortiguarlos o tratar de controlarlos, pero a veces, como vos decías, Pau, es justo ese día, en ese lugar, en esa situación que ¡pum!, que pasa, ¿no? Ojalá que no nos pase nunca, ojalá que a nuestros hijos no les pase nunca, pero necesitamos tener una comunicación muy fluida con ellos, una relación de confianza. Si mi hijo le pasa algo y sabe que yo lo voy a retar o que yo le voy a tratar mal, o yo todo el tiempo tengo una crianza maltratante, si el día de mañana alguien abusa de él, no me va a venir a contar, porque no va a sentirse seguro de contármelo, porque va a decir, fue tu culpa, ¿no? Entonces, como es cambiar de verdad estos lentes, y también esto nos lleva a nosotras a revisar nuestras propias historias de abuso, a revisar nuestras propias historias de violencia con nuestras familias, a revisar nuestras propias creencias, como decía, esta C, ¿no? Revisar nuestras creencias, cómo estamos criando, cómo me estoy relacionando. También hablamos del tema de a veces la crisis de pareja, ¿no? ¿Cómo le estoy hablando al papá de mi hijo? ¿Cómo me está hablando el papá de mi hijo? Porque si nuestros hijos ven violencia entre nosotros, es como si la estuvieran recibiendo ellos también. Entonces, es un tema tan profundo y tan complejo que bueno, nada, como que quería como decir, bueno, esto tiene que ser un punto de partida hermoso, infinito y doloroso muchas veces, decir, bueno, voy a seguir creciendo internamente, voy a seguir tomando las riendas de la vida de mi hijo, y no le voy a dejar porque es el cura, como vos decías, Pau, ¿no? Porque es el pediatra, porque nada. Yo soy la mamá, yo soy el papá, yo lo voy a proteger, y tengo que estar formado para eso, formado, informado, consciente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Pau, si vamos a seguir con más diapositivas o si quieres decir algo más al respecto. Quería reafirmar algunas cosas que acabas de decir que me parece que son muy importantes. Es importante entender que el punto de partida para prevenir la violencia es la crianza o la educación no violenta. Cuando tú le gritas, insultas a tu hijo, principalmente lo que tú haces es generar en él o en ella un miedo a los adultos, y un miedo que es lo que un agresor sexual puede oler, ¿no? Este niño es un niño que se somete. Había una frase que le decía un psiquiatra: dime un niño educado y te diré un niño abusado. Y en ese sentido es ese tema de miedo. Aquí, cuando los adultos hablan, los niños se callan. Aquí se hace lo que yo digo, porque a mí me da la gana. Y eso lo que hace es silenciar cualquier capacidad de ese niño de autodefenderse. Y lo puedes cuidar hasta cierto punto, pero hay un momento que ese niño o niña tiene que salir a la vida. Entonces, la manera como tú lo hablas, que es violencia psicológica o verbal, lo hace más vulnerable a la violencia. Cuando tú lo castigas físicamente, cuando tú le pegas, más allá del mismo miedo y que no te lo cuente, lo cual es una realidad, tú le estás diciendo que cualquiera puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Si tú puedes coger una correa y sacarle sangre o puedes darle una nalgada, cualquiera puede también tocarlo. Es decir, le estás diciendo que su cuerpo es de cualquiera, porque el adulto tiene más poder que un niño, o porque el adulto sabe más que un niño o que un adolescente. Entonces, la crianza, y ahí viene también cuando escoges una escuela. A veces
estos padres, y eso es un tema muy de creencias, y son lo que nosotros hemos querido como Ecuador Se Nomás cambiar, que hay padres que creen que si la escuela es una escuela firme, con una educación fuerte, entonces los hijos se van a convertir en adultos mucho más firmes y fuertes. No, lo que va a generar es mucho mayor silencio y la incapacidad de confiar en los adultos y la incapacidad de contar lo que les está pasando. Entonces, hay una relación directa entre la crianza y la educación y la mayor o menor vulnerabilidad. Y se trata aquí de hacerlos los menos vulnerables, darles la mayor voz que tengan, darles también incluso planes, que es lo que en el programa Guardianes nosotros les enseñamos en los diferentes escenarios, a tener planes de acción. El que yo les contaba de mi hija con la amiguita era, de hecho era la única persona que se dio cuenta que ahí había un tema de que una niña estaba totalmente atemorizada con otro niño encima totalmente borracho. Nadie más lo ve. Y eso pasa en todas las circunstancias, en todas las reuniones de adolescentes, y nadie más lo ve. Al otro día se reportan o no se reportan jamás violaciones, pero es tan normal o tan parte del sistema, y se trata de justamente cuestionar estas creencias que normalizan la violencia para crear y criar niños y crear espacios que sean espacios de protección, ¿no? Sí. Yo quisiera ahí decir algo. Sí. Siempre pongo un ejemplo. Ricardo no pone su cara porque está grabando su máquina para darle a Camila también en OBS en un programa. Yo siempre hago esta comparación. Cuando tú ves en la naturaleza el león que va a cazar, y hay un grupo de antílopes o de presa fácil. ¿Cuál va a atacar primero? El más débil, el que puede estar enfermo o el que se queda rezagado. Naturalmente pasa eso. Entonces, el depredador detecta esa vulnerabilidad en los niños. Cuando al niño le pegan, cuando al niño le gritan, cuando al niño lo ignoran, o la negligencia cuando está abandonado, detecta esa vulnerabilidad. Cuando cualquiera. Pero si ve un niño que habla, que dice, que cuenta, mamá, me pasó esto, y habla, ¿se va a meter ahí? No. Y una mamá también, que es esa mamá que puede resultar molesta, pero esa mamá que dice, no, yo no voy a entrar si no entra mi hijo. Y aquí vemos, no creo que vemos, pero no, sí, estamos viendo la claqueta, ahí vemos ese tema, ¿no? De las profesiones sagradas. Exacto. Esa profesión, y la una, como conversaba la persona que era pediatra, y de alguna manera dice, sí, esto es un tema, pero realmente es un tema de abandono estatal. Y es un tema en que en el mundo entero hemos sido quienes fuimos víctimas, que hoy estamos capacitando al mundo. No es Oprah Winfrey en su momento en los Estados Unidos, Erin Merrin, que para poner el caso de Erin Merrin, que ha cambiado la ley para que sea obligatorio capacitar en los Estados Unidos, yo con ella me reuní en Chicago. Erin lo mismo, era una niña muy feliz, que fue a la casa de su vecinita. El tío de la vecina la había violado todo el tiempo a la niña cuando venía, y esa tarde que ella fue a visitar a su vecina, él la metió al baño, la violó. Ella regresó de una violación, rompió un vidrio en su casa, se cortó las venas, fue al hospital. En el hospital no detectaron una violación. Y ella escribe un libro donde ella saca cuentas de los cientos de miles de dólares que le costó, y todos los diagnósticos de TDAH, de todos los diagnósticos que ella tenía como una niña problema. No era una niña problema, era una niña víctima de violación que el sistema no tenía herramientas para poder detectar. Luego ella a los 13 años abusaba por su hermano, por su primo, y luego el primo empieza a abusar de su hermana. Cuando ella detecta que el primo va a abusar de su hermana, ella coge y le da a su mamá el diario. En el diario ella tenía escrito desde la primera violación hasta la última. Y obviamente pues se arma un escándalo familiar. Hay un programa de ella en el programa de Oprah Winfrey, porque ella es una también otra superviviente que ha cambiado la ley en más de 33 estados en los Estados Unidos. Pero viene de esa circunstancia, ¿no? Algo tan normal como ir a la casa al lado de tu vecina, algo tan normal como que una niña se quiera suicidar con 6 años y un hospital no pueda detectar. Es decir, estamos todavía en pañales frente al tema de la prevención, detección, intervención y tratamiento a víctimas,
pero no porque no existan herramientas. Nosotros tenemos muchas herramientas. Aquí están algunos y aquí faltan como 6 últimos programas, que es lo que hemos ido creando. Pero es justamente la valentía que se requiere, que bueno, la ha tenido Camila hoy, al capacitarse, a capacitar a otras personas, al hablar del tema, al inmediatamente querer compartir esto con la comunidad. Pero esto no es un tema superficial, es un tema en el cual yo personalmente lo que les recomiendo es capacitarse. Es capacitarse en el programa Guardianes, les va a dar el 25% de las herramientas que ustedes necesitan. Donde ahí hay muchas otras herramientas, porque otro tema en el que es importante capacitarse es el tema de cómo hablar a una víctima, cómo reaccionar ante el tema de una víctima, la protección a víctima. Eso define definitivamente el proceso de sanación de una persona. Bueno, por eso les digo, es la prevención, detección e intervención que hace Guardianes permite de alguna manera revertir esa frase tan equivocada de no nacemos para ser padres. Si hemos decidido ser padres, tenemos que aprender a ser padres, y el primer tema es aprender a enfrentar, prevenir, detectar e intervenir correctamente ante el más común de los peligros que tienen nuestras infancias, que es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Luego hay todo otro tipo hay patrimonial, hay violencia machista, hay todo tipo de violencia. Vivimos en una sociedad violenta, pero crear espacios para poder contrarrestar y crear niños, niñas y adolescentes rebeldes, que no solo sean capaces de mantenerse alejados del peligro, sino sean capaces de intervenir para ayudar a sus amigos, es realmente la mejor contribución que podemos dar a nuestros hijos para la vida. Porque hoy estamos hablando de una bebé o un bebé de 1 año y medio, pero ese bebé de 1 año y medio en algún momento será un adulto de 30 que viajará por el mundo y que tendrá que tomar decisiones. Y para que sepan esto, por ejemplo, yo ayer tuve un muy mal momento porque voy a estar un mes en Europa por un tema de la ONU, y yo jamás pongo un pasaje para viajar de madrugada. No me gusta estar a solas con nadie, por más que en Europa pueda ser más seguro. Esa mentalidad mía, y ante eso yo ya tengo un plan. Esa mentalidad mía es una mentalidad que viene de conocer cifras, de conocer situaciones, circunstancias, de estar tan empapada. No tenemos que llevar a nuestros hijos a conocer todo el tema de las desgracias, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando tienen acceso a este teléfono hay 500.000 adultos disfrazados de niños. Son temas, y este es otro de nuestros programas que se llama ciberpedofilia, donde nosotros tenemos herramientas para hablarles y explicarles a nuestros hijos. Como yo les hablo a ustedes en este momento, de una manera más fuerte, más directa, no es la manera con la que se capacita a un niño, ¿no? Entonces, en el programa Guardianes, que es el que tomó Cami y ha tomado otras personas con Cami, se dan las herramientas para que ese papá pueda empezar a tener una conversación. Y de las herramientas que da Guardianes, una con las que quiero cerrar, es muy importante porque es algo que si tu hijo, tu hija hoy es bebé, lo puedes hacer tú por él, que es que calque su mano y que escriba por cada dedo un adulto de confianza. Y eso es algo que tú vas a tener que enseñarle en la vida. ¿Qué es un adulto de confianza? La palabra confianza, que los niños sientan confianza. Confianza significa, es una persona con la que puedo hablar de todo, es una persona que no me grita, es una persona que me abraza, que es buena, que no me hace sentir incómodo. Y cuando estamos hablando de un bebé que no lo puede hacer, la mamá lo puede hacer y puede decir qué personas son de confianza para cuidar al bebé. Y ahí te vas a dar cuenta que posiblemente sean, en muchos casos, la mamá, no sabemos lo que hay en ese hogar, pero te lleva a examinar, en mi hogar ha habido violencia, en mi hogar hay algún tipo, se me castigaba de forma física, eso significa que yo
Antes de que mi bebé tenga acceso a ese hogar, tengo que también compartir este tema y lo que he aprendido con mi familia o con mi entorno, que es la última C. Cuando tú ya cuestionas tus creencias, tú cambias tus reacciones, cuando tú creas espacios seguros y tú capacitas a tu entorno, estás lista para generar nuevas conexiones que te permiten ampliar el tema. Lo que quiere decir que tú vas a poder saber y vas a poder tener un grupo de amigas tomando las mismas medidas, vas a ponerlo en escuelas de gente que piensa igual que tú y que tiene también incluso programas para poder contratar a personas que no sean agresores en potencia. Entonces tu hijo o tu hija va a poder tener un espacio de vida, de crecimiento y de desarrollo libre de violencia. Y de eso es lo que se trata, ¿no? Pero empieza con uno, con una decisión y con tomarse el tiempo para espacios como este. Así que les agradezco estar aquí, pero también quería ver si tienen alguna pregunta antes de ir cerrando, ¿no? Nos quedan unos 11 minutos, pero ¿tienen alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? Estoy aquí para responderles. Yo te quería agradecer un montón, Pau, Ricardo, por toda esta información tan valiosa, volver a abrir esta invitación, porque a mí me choca mucho que se romantiza tanto la infancia, la vemos como con ojos de, ay, es la mejor etapa, la etapa más linda, y hay infancias maravillosas, pero hay infancias terribles, es un momento de gran vulnerabilidad, y entonces se trata de ya tomar las verdaderas riendas de la vida de nuestros hijos y también de la nuestra. No sé si o hay preguntas o también me gustaría que escriban en el chat, no sé qué te parece, Pau, ¿qué se llevan de este encuentro? ¿Qué se llevan? ¿En qué lugar abrieron los ojos? ¿Qué es lo más importante que se quedan de este espacio? Ahí creo que levantaron una mano, me parece. Sí. Kelmi. Yo no sé si Kelmi ya se había quedado la mano levantada. Ah, ok, perfecto. Quería solamente preguntar, que ya lo hice en el chat, el programa Guardianes, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo buscamos en Google? ¿Ustedes nos facilitan? Yo creo que Cami les puede dar información también. Les voy a compartir aquí. Si podés compartirme también, compártanme, chicos, y yo le digo a través de Adri que les envíe a todas las familias. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Me parece que como dice Cami, es muy importante, ¿no? Pero también es muy importante que al comienzo siente uno, cuando empieza a tratar estos temas, como que le tiran un balde de agua fría. Y sin embargo, es mejor que el adulto, por eso somos adultos, se haga cargo de comprender el entorno y los peligros que existen para que la infancia y la adolescencia sea una infancia y adolescencia libre de violencia. Tenemos que asumir nuestro rol. El niño no puede decir, voy a detectar la violencia, voy a ir a poner la denuncia en la fiscalía. El niño puede hablar, pero hasta para hablar somos los adultos quienes les damos las pautas, quienes tenemos que criarlos con esa libertad de poder cuestionar las cosas. Y a veces el generar estos chicos que son rebeldes y que responden y que piensan de una manera diferente, es complejo, pero es muy importante. Yo, la verdad que les diré, más allá de Ecuador Dice No Más y de las capacitaciones, la formación, la misión de vida, cuando nosotros vemos a nuestros hijos que ya son mayores tomar decisiones desde el punto de vista de la seguridad, cuestionarlo, prepararlo, es que nosotros nos damos cuenta que están listos, porque nosotros lastimosamente no vamos a poder estar en cada espacio de su vida, pero sí podemos generar una mentalidad de guardianes que los acompañe y que sea parte de su manera de pensar y ver la vida, no solamente para ellos, sino para todos sus entornos. Totalmente, gracias de todo corazón, Pau, Ricardo, ahí pásenme la información, le vamos a compartir a las familias también para que se sigan capacitando,
formándose, y de verdad gracias, porque sé el camino de dolor que significó para ustedes esto, y de verdad han hecho un cambio impresionante, y ustedes van a estar en los libros que se estudien en el Ecuador y en el mundo, su nombre va a estar ahí. Así que de verdad, gracias infinitas, y gracias familias también por conectarse, a las familias que también estén mirando este video, gracias, y bueno. Y solamente para cerrar con algo que es importante al respecto es, el dolor se acaba, Cami, no siempre está el dolor. Cuando uno logra resignificar la vida y poderle dar un sentido, y además no hay nada que pueda sanar más a la persona que poder evitar que otros tengan que sufrir lo que uno sufrió. Yo te diría que hoy en mi vida no hay dolor, y te diría que yo hoy incluso cualquier cosa que pueda recordar la puedo resolver en un tiempo. Antes yo me quedaba muy pegada al tema del dolor, pero hoy en la vida yo digo, vivo totalmente libre del tema del dolor. Incluso he aprendido a poder trabajar el tema sin que me afecte a mí personalmente, que obviamente. Entonces eso también lo digo porque para que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y sepa o tiene miedo de hablarlo, de buscar eso, o sabe que ha vivido algo, cuando uno lo trabaja, lo enfrenta, y cuando uno también ayuda a otras personas, hay un momento en que el dolor se acaba. El dolor no es para toda la vida. Como todas las cosas, uno puede resignificar su historia. Yo creo que con eso me quedo, ¿no? Este ha sido un espacio de resignificar nuestras historias, y también que algo que es muy bonito, que a partir de una historia de vida de alguien, todos sus hijos puedan tener padres, madres, docentes, personas que les acompañen, que los haga y les haga crecer seguros, que es lo que nosotros con Ricardo es lo que más nos apasiona en esta vida. Empezando por nuestros hijos, pero para todos los niños, niñas y adolescentes que nos rodean. Así que gracias. Estamos aquí siempre para consultar, pues, y Cami tiene toda la información, le puedes pasar a cualquiera el teléfono de Ricardo. Tomen el curso Guardianes. Para mí el curso Guardianes es una guía de apoyo para el resto de la vida. No es para un bebé, es para un bebé, una niña de 6 años, un adolescente o una mujer que en su momento tendrá que tomar una decisión frente a un acoso en una oficina, o alguien que tendrá que tomar la decisión cuando ve a otra persona estar en peligro, ¿no? Se trata de generar este cerebro preparado para estar protegido o protegida. Así que gracias infinitas, que tengan una hermosa tarde. Gracias, y estamos en contacto. Estamos en contacto. Besos.